Buenas tardes, bienvenidos a esta casa y muchas gracias por estar aquí. Gracias muy especialmente a nuestro ministro de Cultura y Deporte, excelentísimo señor don José Guirao, que ha impulsado con generosidad y entusiasmo este ciclo y que tenemos el honor de tenerle esta tarde con nosotros. Gracias al señor subsecretario, que igualmente nos ha apoyado y nos acompaña en el día de hoy, así como a las autoridades, protectores, amigos de esta Real Academia y a todos ustedes, queridos amigos, amantes de la verdad de la historia, es decir, de la importante verdad de los sucesos frente a las fábulas introducidas por la ignorancia o la malicia, como señalan nuestros estatutos de 1738, y que permiten el conocimiento de muchas cosas oscurecidas, dice el texto del siglo XVIII, oscurecidas por la antigüedad o sepultadas por el descuido. Ese es el deber y el oficio de esta Real Academia, designada en su momento oficialmente como cronista de Indias en ese mismo siglo XVIII. Gracias a todos por estar hoy aquí. Y gracias muy especialmente hoy a nuestro gran historiador mexicano y español, don Enrique Krause, por inaugurar este ciclo. Es un honor para mí presentarle ante ustedes, aunque la mayoría conocen bien su impecable y brillante trayectoria académica y profesional. Historiador, ensayista, editor, traductor, Enrique Krause es un pensador e historiador polifacético que abarca un arco cultural y comunicante de una gran riqueza, combinando sabiamente el rigor metodológico en todos sus trabajos con la buena escritura. No quiero ocupar este tiempo precioso para escucharle relatando yo su currículum casi interminable. Ustedes lo pueden completar perfectamente a través de Internet o nuestras páginas web. Pero sí quiero solo dar unas pinceladas descriptivas y una reflexión sobre algunos de sus núcleos en su oficio de historiador. Enrique Krause es miembro del prestigioso Colegio Nacional de México y miembro de la Academia Mexicana de la Historia desde hace 30 años aproximadamente. Ingeniero industrial por la UNAM desde 1969, su vocación por las humanidades le llevó al Colegio de México, en el que se doctoró en Historia en 1974. Ha sido profesor en universidades, por supuesto, iberoamericanas, norteamericanas, europeas, que en su currículum figuran y que no es el momento ahora para relatarlas. Vinculado profesionalmente y, si me permite, vivencialmente con Octavio Paz, fue secretario de redacción y subdirector de la imprescindible revista Vuelta, uno de los pivotes de la defensa de la libertad, de la democracia, de la razón y de los ciudadanos en nuestra cultura hispánica, a uno y otro lado del Atlántico desde aquellos años 70 o 60, 70 más bien, hasta finales del siglo XX. Enrique Krause ha sido también fundador y director de la editorial Clio a principios de los 90 y muy especialmente quisiera resaltar fundador y director de la revista Letras Libres desde 1999, con ediciones en México, en España y, por supuesto, en Internet. Para muchos de nosotros, Letras Libres es un referente actual y principal en todos los órdenes del pensamiento, de la ciencia, de la historia, de nuestros problemas contemporáneos y de los retos y dificultades de nuestros países. Cada mes esperamos con gozo intelectual
la revista en la que además Enrique Krauze ha logrado reunir a unos equipos de jóvenes, algunos creo que nos acompañan, verdaderamente sobresalientes. El compromiso de Krauze con la educación y la importancia de una alta divulgación de la ciencia, del pensamiento crítico, de la historia común, de esa verdad de los hechos que decía Hannah Arendt, ya reivindicaba como necesaria esta gran pensadora para la supervivencia de nuestras sociedades en la Alemania nazi, cuando la verdad de los hechos son sustituidas por opiniones o mentiras, decía Hannah Arendt, hay que echarse a correr. Y así lo hizo ella. Esa preocupación de Krauze, decía, le lleva no solo a la investigación y escritura de sus importantes libros, ensayos, artículos y a su labor de editor de revistas como las mencionadas, sino que, como gran testigo de su tiempo, como gran perceptor de los tiempos que vivimos, no se le escapa el papel central de la imagen en nuestro tiempo. Es así editor de más de 250 documentales y productor documentalista sobre historia de Iberoamérica y de nuestro entorno hispánico. Intentar hacer la relación de sus libros y artículos traducidos a varias lenguas, la mayoría, nos llevaría demasiado tiempo ahora, pero libros como Caudillos culturales en la Revolución Mexicana, Mexicanos eminentes, Travesía liberal, La presencia del pasado, El poder y el delirio. Los clásicos filosóficos y políticos coinciden ahora con la neurociencia actual. Las ciencias experimentales están demostrando que efectivamente la pérdida del sentido de realidad desde los griegos y desde Roma, el peligro del poder, cuando pierdes esa realidad, es caer en la desmesura. De héroes y santos, el nacimiento de las instituciones, del desencanto al mesianismo, etcétera, etcétera. Y uno de los últimos, en cuya presentación en la Casa de América tuve el honor de participar junto con John Juaristi y su autor, El pueblo soy yo. Un estudio ejemplar y apasionante sobre el populismo en la historia y en la actualidad, desde la demagogia que destruyó la democracia ateniense con Alcibiades, o el populismo en Roma, con ese personaje maravilloso de Coriolano, recogido por Shakespeare a través de las vidas de Plutarco y dramatizado de forma inolvidable, como todos recordamos, que Enrique Krauze propone como arquetipo del líder antipopulista de nuestro tiempo. Recomiendo siempre su lectura en todos mis seminarios. Obvio las numerosas distinciones y premios. Premio Nacional de Historia por el Gobierno mexicano en 2010, entre otros muchos. Y solo quisiera, para terminar, sintetizar en algunos puntos esenciales algunos núcleos de su oficio de historiador que mencioné al principio. Rafael Rojas, uno de los autores de Letras Libres, escritor asiduo y crítico lúcido y riguroso, señalaba cómo la historiografía de Enrique está atravesada por dos acentos básicos que comparto plenamente. Uno, la vindicación por Krauze del género biográfico como método de investigación y de la escritura histórica. Nada nos podía unir más a esta academia con nuestro gran diccionario biográfico electrónico del mundo hispánico que vertebra la historia alrededor de las personas. Las personas, en definitiva, somos quienes hacemos la historia día a día, altos y bajos, poderosos y ciudadanos del común. Y en la obra de Krauze siempre está este acento junto con la comparación con otros espacios, con otros momentos y el contexto cultural y material en el que se mueve
cada biografía, cada persona tratada. En segundo lugar, insistía Rojas, y también lo comparto plenamente, como un acento característico de toda la obra impresionante de Enrique Krauze, la defensa del papel central de la historia en la difusión de una cultura cívica sin la cual es imposible la solidez de una democracia liberal de ciudadanos libres e iguales. La democracia, piensa Krauze, comienza por nuestra propia imagen del pasado. Historiador y testigo lúcido de nuestro tiempo, ha captado perfectamente que el tiempo de la democracia es también ahora para nosotros tiempo del populismo. Lo antiguo y lo nuevo siempre unidos. La historia no se repite, nunca es lo mismo, pero lo que sí se repite son nuestros errores. La ceguera de los seres humanos, su pulsión autodestructiva. Aprender de sus errores día a día y combatirlos, y para no repetirlos, estudiar el pasado en todas sus perplejidades y facetas es lo que nos propone. Los pueblos, escribe Krauze, siguiendo a uno de sus maestros y también maestro de algunos de nosotros, como Robert Morse, no aprenden en cabeza ajena. Lo malo es que tampoco aprendan en la suya propia. De ahí la necesidad de humor, la necesidad de distanciamiento, porque los dictadores, dicen palabras de Krauze, los dictadores son adictivos. Ese ensayo que figura en este libro, El pueblo soy yo, de Calígula en Twitter, en fin, imaginen quién puede ser Calígula, en estos momentos hay más de uno, además, no tiene desperdicio. Una especie de fascismo con omnipotencia mediática, ese tsunami narcisista, lleno de mentiras, de paraísos prometidos que se convierten en campos de concentración históricamente y, sobre todo, caracterizados por el irrespeto a la ley. Krauze nos propone siempre con las leyes contra los caudillos. La historia, decía Cervantes en el libro primero del Quijote, la historia es ejemplo y aviso de lo presente y advertencia de lo porvenir. Para ello están los historiadores, para eso estamos aquí. Por ello, la veracidad de los hechos históricos que mencionaba antes es fundamental. Hannah Arendt frente a Carl Schmitt, tan actual todavía en nuestra cultura en el siglo XXI, con gran éxito, por cierto, en universidades chinas y desde luego lo tuvo en el franquismo. Lo malo es que su relato maniqueo, su discurso de división y odio entre amigos y enemigos, buenos y malos, pueda seguir vigente en nuestras democracias occidentales del siglo XXI. La historia, en definitiva, basada en el rigor metodológico de los hechos comprobados y con una escritura que, como todo lo que atañe a los humanos, tiene siempre una significación, una elaboración del tiempo histórico, una imaginación con disciplina, que decía uno de mis grandes maestros en esta casa, lo cual no quiere decir que se permita cualquier cosa y que cualquier cosa pueda ser dicha, sino que, como nos enseñó hace mucho Karl Popper, existe un mundo 3 con sus límites y sus flexibilidades. La necesidad siempre de hacer historia comparada, insisto, no solo el qué, sino el cómo y el por qué. El oficio de historiar, el rigor del método y la pretensión, la búsqueda de la verdad con minúsculas, como idea reguladora, como patrón ético y científico en lo que rige el quehacer del historiador. En este caso, el de nuestro invitado de honor, Enrique Krauze, hoy nos habla sobre una de las figuras más importantes de nuestra historia común, Hernán Cortés, descubridor, conquistador, explorador, estadista, gran negociador
y también hombre culto y guerrero implacable. Un exponente de los que hemos llamado en historia gentes de brújula y de espada, que alternan las dos características, para bien y para mal. Nunca hay ganancias absolutas en la historia, pero para bien y para mal hicieron el nuevo mundo. Muchas gracias. Señor ministro, señora directora, muchísimas gracias por su generosísima presentación. Señores académicos, queridos amigos, señoras y señores. Con el objeto de inspirarme para esta ocasión tan honrosa, tan importante en mi vida, visité un par de días antes de viajar a España con mi esposa el Hospital de Jesús en la Ciudad de México. Y después de estar brevemente, encuentro que es una metáfora de lo que yo quiero transmitir a ustedes sobre la huella de Cortés a lo largo de la historia de México. Es una metáfora porque, en primer lugar, es una metáfora de permanencia, es una metáfora de continuidad, es una metáfora de abandono y es una metáfora de ocultamiento. De permanencia, porque si uno entra en ese edificio, que no es visible desde fuera, está rodeado de edificios funcionalistas y que no tienen mayor valor, tan pronto uno camina unos pasos, se encuentra con los dos patios intactos del siglo XVI en una atmósfera del Renacimiento. El Hospital de Jesús que fundó Hernán Cortés en 1529. Hablo de permanencia porque están allí los sólidos arcadas de esos patios. Está también el busto de Cortés que se esculpió en 1794 y que estaba allí en ese recinto hacia el fin de la era virreinal. Una metáfora de permanencia también porque las oficinas son las mismas, el artesonado, las maderas, el espíritu todo del lugar da idea de que los siglos han pasado y no han pasado. Al mismo tiempo, hay una continuidad conmovedora y sorprendente. Me recibieron unos médicos con toda solemnidad y me explicaron que muchos de ustedes lo saben, pero es importante subrayarlo, este primer hospital ha operado continuamente a lo largo de casi 5 siglos. Es un patronato privado y me dijeron, modesta, humilde, pero con gran dignidad, humildemente, pero con gran dignidad, somos pocos los doctores, hay 43 pacientes, operamos 2 veces al día y dependemos únicamente de una junta privada. Permanencia, continuidad. Sin embargo, saliendo del recinto está la iglesia de Jesús, en donde lo primero que uno encuentra es la portada original de la Catedral de México, que fue removida y finalmente puesta en ese hospital, en esa capilla, en esa iglesia. Pero allí la idea que le queda a uno es de abandono.
cables eléctricos, nadie visita el lugar. Hay incluso en el techo un mural del gran pintor mexicano José Clemente Orozco, completamente olvidado, ni siquiera iluminado. No había nadie, sobra decir, a las 10 de la mañana u 11 en la iglesia. Y finalmente, junto a la permanencia, la continuidad, el abandono, el elemento escondido, casi clandestino. Adentro, en un extremo, una pequeña placa que dice simplemente Hernán Cortés, 1485-1547. Me parece, salí de allí pensando, esta es la manera de leer esto, es lo que nos está diciendo sobre quién es, cuál ha sido la posteridad de Hernán Cortés y la situación de Hernán Cortés hoy. Permanece, continúa, pero también está abandonado y los mexicanos lo vivimos ese recuerdo como algo oscuro, callado, clandestino. Octavio Paz escribió: Cortés divide a los mexicanos, envenena las almas y alimenta rencores anacrónicos y absurdos. El odio a Cortés no es odio a España, es odio a nosotros mismos. El mito nos impide vernos en nuestro pasado y sobre todo impide la reconciliación de México con su otra mitad, la mitad española. ¿Cómo se construyó el mito de Cortés en México? ¿Cuál fue la historia que condujo a ese desencuentro entre Hernán Cortés y México? Ese país que con sus propias palabras, que cito ahora, se refería a la pieza que hilé y tejí. Los invito entonces a un viaje por fuerza muy rápido, esquemático, vertiginoso, por 500 años de historia mexicana. El viaje por la posteridad de Cortés en México. Esa travesía será muy historiográfica, a través de historiadores, aunque también me voy a referir a escritores y a pintores. ¿Por qué, hablando del siglo de la conquista, la posteridad de Cortés no fue plutarquiana, como la de Alejandro o Julio César? Bueno, en España encontramos parte de la respuesta. Méritos no le faltaban. Cervantes de Salazar, quizá fue el primero que mencionó a Cortés relacionándolo a mediados del siglo XVI con Julio César, pero John Eliot refiere que pudo haber leído a Suetonio, a Julio César, y yo pienso que no se trata de un paralelo al que no le falte razón. Y sin embargo, ¿por qué? Si su hazaña fue incluso superior, puesto que tuvo que no solamente conquistar, sino interpretar y leer una realidad, una civilización absolutamente ajena, de la que no tenía indicios. También Moctezuma y los mexicas y los tlaxcaltecas se hicieron una pregunta similar: ¿quiénes son? Aunque tenían, digamos, cierta idea mitológica quizá de su carácter semidivino. Pero ¿quiénes eran los seres humanos que enfrentó Cortés? Esta labor de lectura, además de su proeza militar y su sagacidad política, que es casi un seguimiento de la lectura de Maquiavelo, que no hizo, pero Maquiavelo lo hubiese admirado. Estas hazañas, acompañadas después con el elemento de construcción, de exploración,
el haber tendido una geografía política, jurídica y económica del nuevo país, haberlo vislumbrado y haber vislumbrado también la salida hacia el Pacífico, bueno, lo colocan en una dimensión única en la historia humana y sin embargo no tuvo a un Plutarco o a un biógrafo que lo pusiera a esa altura. Parte de la razón, la conocen ustedes muy bien, es la actitud de la monarquía española que, bueno, impidió, por un lado, que se reeditaran las cartas de relación, la propia difusión del primer libro, importante libro de Gómara, también fue bloqueada en un cierto sentido, hay que decir, por Felipe II. Y desde luego el juicio de residencia, que fue un juicio interminable, que empezó en 1526 y no concluyó con la muerte de Cortés, o concluyó con la muerte de Cortés, pero no concluyó en el sentido de que el litigio, las partes en litigio, los temas en litigio del juicio de residencia se continuaron a lo largo de los siglos. De hecho, el juicio de residencia es la pauta que muchos de los historiadores siguieron para historiar la vida de Cortés y la conquista de México. Si sumamos la actitud de la monarquía, el juicio de residencia, nos damos cuenta que ahí en España podemos encontrar algunas de las razones por las cuales Cortés no encontró en vida, y quizá tampoco después de muerto, el lugar que merecía. Pero la otra razón, muy importante, está en México. Y es que Cortés encontró una civilización, a diferencia de los colonos en Norteamérica, Cortés encontró una civilización profunda, variada, rica, compleja, un territorio densamente poblado. Esa civilización fue destruida en su aspecto militar, político, religioso, trágicamente también en el demográfico, debido a las enfermedades para las cuales no tenían elementos de inmunidad, pero sobrevivió esa civilización en buena medida en su organización social, económica y sobre todo cultural. En México es el país en donde el pasado no ha pasado, en donde el pasado es presencia viva. Los indígenas están allí, mermados, pero siguen allí. Y siguen allí también en la presencia de los mestizos, del mestizaje, que yo siempre he pensado es uno de los grandes regalos de España a México y de México al mundo. Además está el factor de Cuauhtémoc. En el gran drama de la historia cortesiana hay, como diría Octavio Paz, un mito negro, el de Cortés, pero también hay un mito blanco, el de Cuauhtémoc. Imaginemos que Cortés no hubiese sacrificado a Cuauhtémoc. A lo mejor el libreto de la historia y de la posteridad de Cortés hubiese sido distinto. No entremos en los detalles. El hecho está en que Cuauhtémoc, el último emperador de los aztecas, que se comportó de manera absolutamente digna y gallarda, diría yo, estoica, frente al conquistador, fue sacrificado en el viaje a las Cibueras. Bueno, pues no debe sorprendernos que frente a Cortés, México a lo largo de los siglos exaltó al héroe inverso, Cuauhtémoc. Cuauhtémoc es un nombre que está en las calles, en los pueblos, en las ciudades, en los nombres de las personas, tiene estatuas, obras de teatro, poemas. En cambio, Cortés tiene sitios geográficos, el paso de Cortés en medio de los volcanes, el mar de Cortés en California, el palacio de Cortés donde vivió 10 años en Cuernavaca, y probablemente paren ustedes de contar. Pero ¿a quién se debe el rescate de esa notable civilización
o esa constelación de culturas que fue la civilización prehispánica en México? A los españoles, a los historiadores españoles, a los misioneros, a los frailes que escribieron la historia, especialmente a los franciscanos. Entonces, parte de la explicación de por qué no puede haber una imagen, no puede haber, y yo creo que no debe haber, una imagen de puro bronce de Hernán Cortés, es, bueno, porque enfrentó una gran civilización, venció a una gran civilización, conquistó a una gran civilización, y hay una memoria viva, humana, a través del mestizaje, y una memoria historiográfica de esa civilización, que es como un testigo frente a nosotros de que existió ese pasado, que no fue una Arcadia, pero que fue un pasado importante a considerar. Bueno, otra razón mexicana es que prevaleció la visión, lo que Miguel León Portilla llamó la visión de los vencidos. La visión de los vencidos es la visión de los mexicas y de los habitantes de Tlatelolco, es decir, quienes sufrieron el sitio finalmente. En el libro de León Portilla, La visión de los vencidos, encuentran ustedes toda la poesía, pero esa relación está en los libros, en el libro 12 de Bernardino de Sahagún, en los Anales de Tlatelolco. Tenemos una visión, también en Bernal, tenemos una visión y un conocimiento preciso de lo que fue aquel sitio. Y claro, la última estrofa de un poema famoso que muchos mexicanos conocemos: llorad, amigos, llorad, tened entendido que con estos hechos hemos perdido la nación mexicana. Esta es la versión indígena que prevalece desde hace por lo menos 2 siglos en la memoria mexicana. Pero hay otras versiones indígenas que no prevalecieron y que son igualmente importantes. Por ejemplo, la versión de los tlaxcaltecas, de los aliados de Cortés. Son versiones que dejaron, sobre las cuales hay libros de los propios sucesores de los señores tlaxcaltecas y de los texcocanos, y lienzos prodigiosos con la historia de cómo los tlaxcaltecas, a quienes Carlos V llamaba mis hermanos tlaxcaltecas, contribuyeron a la conquista. Pues bien, el dato fundamental que quiero transmitir es que tampoco ayudó a la imagen plutarquiana, a la imagen de bronce de Hernán Cortés, el hecho de que prevalece en México la visión de los vencidos y no la visión de los aliados de Cortés, que fueron los tlaxcaltecas y los texcocanos, entre otros muchos, porque la gran alianza que logró Cortés y que explica en muchos sentidos el aspecto del triunfo militar, pues fue la participación de esos pueblos vasallos de los mexicas y cuyos agravios son suficiente razón para dudar también de la versión arcádica del México prehispánico. Ahora bien, ¿quiénes fueron los grandes aliados de los indígenas que al mismo tiempo lo fueron de Cortés? ¿A quiénes debemos la historia del México prehispánico de la conquista? ¿Quiénes rescataron esa historia para nosotros? Los franciscanos. Y cuando en México se critica ahora en la historiografía reciente las historias de los franciscanos, hablo de cuando menos de 4, de Toribio de Benavente Motolinia. Motolinia quiere decir el pobrecito, a quienes los indígenas mexicanos adoraban justamente por su humildad. Y luego Bernardino de Sahagún, el gran compilador de la historia general de las costas de la Nueva España,
Jerónimo de Mendieta, autor de la Historia Eclesiástica Indiana, y finalmente, a principios del 17, Juan de Torquemada, La Monarquía Indiana. Los franciscanos, decía yo, cuando la nueva historiografía pone en duda y piensa, bueno, en realidad fue bastante más forzada que natural la conversión de los indios. Hay muchos casos, en efecto, de coerción de parte de los franciscanos a los indios y con delaciones vergonzosas de parte de los hijos de esos indígenas. Pero yo quiero confesarles a ustedes, la palabra confesión es muy buena en este contexto, que a mí me sigue emocionando muchísimo la historia escrita por los franciscanos. Yo creo que el mexicano tiene un alma franciscana, el mexicano del altiplano, que el alma mexicana y el espíritu mexicano es franciscano. Yo creo que los franciscanos fueron los fundadores espirituales de México. A mí me emociona, no importa si fueron 100,000 o fueron 10,000 los que finalmente lograron bautizar en un solo día en Tlaxcala. A mí lo que me importa es que esa impronta franciscana está en el alma mexicana. Y en ese sentido creo que fue una de las, de las ideas geniales de Cortés, porque traía consigo ya a 3 eminentes franciscanos flamencos, pero es famosísimo el lienzo en donde llegan los 12 frailes franciscanos, 12 naturalmente como los apóstoles, se arrodilla frente a ellos, y esa es una imagen repetida a lo largo de los siglos. Cortés, son muchas las anécdotas de Cortés humillándose frente a ellos, y los indios de México tomaron buena cuenta, buena nota del respeto que tenía hacia ellos. Decía Sahagún, los indios mexicanos son religiosísimos, lo dice así. Bueno, Cortés supo leer esto. Y cuando Pedro de Gante, que llegó a México de Flandes con Cortés, y fue el que introdujo el teatro para enseñarles a los indios los evangelios, y la música, uno no puede más que conmoverse. Así que en ese sentido a mí la crítica de la historiografía, fría historiografía moderna, no me convence ni mucho ni poco. ¿Qué decían los franciscanos de Cortés? Bueno, cristianísimo varón, fidelísimo caballero, en cuya presencia y por cuyos medios hizo Dios nuestro Señor muchos milagros en la conquista de esta tierra. El primero fue la victoria de nuestro Señor en la primera batalla que tuvieron contra los otomíes, tlaxcaltecas, que fue semejante al milagro que nuestro Señor Dios hizo con Josué, capitán general de los hijos de Israel en la conquista de la tierra de promisión. Tanto Sahagún, de quien proviene esta cita, como Motolinía, como Mendieta, como Torquemada, insistirán en esa lectura bíblica. México en clave bíblica. Es el nuevo Moisés, es el nuevo Josué, que vino a salvar de la tiniebla a los y de su religión sangrienta y hambrienta de sangre para alimentar el mundo, dicen ellos, que vino a salvarlos como Josué y Moisés al pueblo de Israel de Egipto. Entonces, esa lectura en clave bíblica del nuevo Moisés, del nuevo Josué, es la que prevalece en los libros fundacionales de los franciscanos. Pero notemos claramente que los franciscanos son el punto de unión entre Cortés y los indios de México. No solo los tlaxcaltecas y los texcocanos, no, de todos los indios de México, en particular de los mexicas. Es decir, los franciscanos, el haber leído el espíritu religiosísimo de los indios y haberlos vinculado con los franciscanos, tenemos un acto fundacional
tan importante como el de los puertos, las ciudades o los caminos. Es la fundación espiritual de México. Esto hubiera sido suficiente para la imagen plutarquiana y del busto que estamos imaginando, pero hubo alguien más que tenía una lectura bíblica de Cortés y la conquista. Claro está, es el gran adversario de los franciscanos. El gran adversario de los franciscanos en México, en donde hay una polémica feroz entre los franciscanos y este grandísimo personaje de la historia española y universal, que naturalmente es Fray Bartolomé de las Casas. No solo por su amistad con Carlos V, no solo por su gran influencia en los años 40 con las leyes nuevas, no solo por todo lo que logró. Una década atrás, Motolinía, el gran franciscano, le escribía a Carlos V. Llega rijoso por todas las ciudades y lo único que hace es recopilar horrores y maldades. Nunca ha dado una misa a pesar de ser obispo de Chiapa, ni ha convertido a nadie, desde luego, o más bien no ha bautizado a nadie. Esto lo dice con todo el agravio que es natural. Motolinía, que ha sido especialista en el bautizo masivo de los indígenas en las maravillosas, prodigiosas capillas pozas que cualquiera que visite México puede admirar. Esas capillas externas en donde los indígenas mexicanos eran bautizados y oían misa y aprendían con el teatro y con la música. Bueno, esta oposición era irreductible. No, irreductible. Se encontraron, por cierto, Las Casas y Cortés. Y Las Casas apuntó, se nota el espíritu contrito y la culpa. Esto fue ya en los años 40. Y eso cree también su biógrafo José Luis Martínez, que la opinión de Bartolomé de las Casas pesaba en el alma. A pesar de sus amigos franciscanos, pesaba en el alma de Cortés. Pero esta es, y no debe de sorprendernos, lo que dice el que yo podría llamar el Jeremías, vamos a decir, en la lectura bíblica de nuestra historia, que es Bartolomé de las Casas. Esto es lo que dice de Cortés: capitán tirano, un usurpador de reinos ajenos, un criminal que merecía ser decapitado, y su empresa de conquista una abominación. Desde que entró a Nueva España hasta el año 30 duraron las matanzas y estragos que las sangrientas y crueles manos de los españoles hicieron continuamente, matando a cuchillo y lanzadas y quemando los vivos, mujeres y niños, y mozos y viejos. El siglo XVI, con la gran catástrofe demográfica, digamos, entre 1521 y principios del siglo XVII, mi primera conclusión termina con que tanto en España como en Nueva España estaban ya dadas las bases, los fundamentos de la problemática posteridad de Hernán Cortés, tanto en la narrativa española como en la mexicana, como en la indígena, como en el contraste y la confrontación entre la versión franciscana de la conquista y de Cortés y la de Bernardino, y la del padre de las Casas. Entramos ahora en el largo siglo barroco. Este es el gran siglo de Cortés en Nueva España. Bueno, con el tiempo aparece ya Bernal Díaz, aparece Herrera, aparece Bernal Díaz, y desde luego la obra de Solís, ya ha avanzado el siglo. Pero sobre todo Cortés se convierte en el héroe prototípico de los criollos mexicanos. Para empezar, del primer criollo, de su hijo, que en 1565 encabeza una extraña rebelión en la cual sus compañeros son cruelmente decapitados y en la que participa su hermano, su medio hermano, el hijo de la Malinche, llamado también Martín. Llamó Cortés Martín a sus dos hijos como su padre, en señal del amor que le tenía a ambos
siendo uno hijo de Catalina y otro hijo de la Malinche. Este primer momento de la rebelión de Martín Cortés va a prefigurar la identificación de generaciones de criollos, voy a hablar de escritores criollos, de historiadores criollos, con la imagen de Cortés. Para empezar, el agravio de los criollos con respecto a la corona se proyectaba retrospectivamente en la figura de Cortés. También ellos eran relegados por los españoles peninsulares. También ellos buscaban el mismo reconocimiento. Reivindicaban, además, por razones muy concretas, las hazañas de sus antepasados para reclamar sus derechos. Y su actitud, reflejada, por cierto, en toda una poesía o literatura del resentimiento contra los peninsulares, nos llevan al conflicto central del virreinato, en términos, yo diría, políticos y culturales, que es el conflicto entre los criollos y los peninsulares. Daré algunos ejemplos de escritores criollos, estimables escritores criollos, que sin embargo no alcanzan a crear una épica literaria de la conquista. Y allí puedo mencionar, por ejemplo, a Juan Suárez de Peralta, que escribe una gran loa de Cortés, era su sobrino político y tenía razones para recelar de él, puesto que podía pensar que Cortés había tenido algo que ver en la muerte de su tía, doña Catalina, y sin embargo escribe una gran loa de Cortés. Menciono también a Baltasar Dorantes de Carranza, escribe en 1604, cosas hechas con grandes fundamentos y con grande ánimo, ¿quién pudiera o osara fiarlas todas a la fortuna, arrojándose en tantas aventuras que parece imposible el efecto de ellas en tan buenos fines y gloria de su nación, y acrecentamiento de su casa, servicio y grandeza de su rey, con tanta grandeza y hechos tan milagrosos? Francisco de Terrazas es otro de los autores criollos que escribió sobre Cortés. Pero quiero detenerme en un muy importante polígrafo, investigador, editor, que reunió documentos imprescindibles de la historia indígena, llamado Carlos de Sigüenza y Góngora. Este personaje escribió un teatro de virtudes indígenas, ahí sí poniendo a los reyes indígenas a la Plutarco, como grandes héroes. Sufrió una decepción en 1692 con el primer gran motín indígena en la Ciudad de México. Comenzó a cambiar un poco su punto de vista. La idealización del pasado indígena contrastaba con el drama de ver actuar una rebelión muy violenta contra los españoles criollos o peninsulares en 1692. Pero con respecto a Cortés, escribe un libro memorable, se llama Piedad Heroica. Es la historia del Hospital de Jesús, del que les hablaba yo al principio. Y cuenta Sigüenza, con esa mentalidad barroca, que Cortés decidió erigirlo en el lugar en donde el emperador Ahuizotl, en tiempos del emperador Ahuizotl, se había vivido la terrorífica inundación de la ciudad. Y dice entonces Sigüenza, que además lo considera un héroe mayor que Eneas. Dice, el 8 de noviembre de 1519, en ese mismo lugar del Hospital de Jesús, empezó la inundación durante el reino de Huizotl. ¿Quién nos puede quitar el que ponderemos ser contingencia digna de reparo? El que donde experimentó México en su gentilidad tan dolorosa ruina, halle ahora para los católicos que la habitan providencia caritativa. En el siglo XVI, además, se inauguraron, o tuvieron su gran esplendor más bien, fiestas como el Paseo del Pendón. El Paseo del Pendón, en 1621,
tuvo un momento de gloria. Era la salida del pendón que conmemoraba el 13 de agosto la conquista de México. Salía desde el Cabildo hasta la iglesia de San Hipólito, en donde todavía hay una placa que habla de los mártires de la conquista, en donde había sido un lugar de desdicha y de muerte para los españoles antes de la conquista. Y regresaban al Cabildo. Y dicen las crónicas de la época, había toros, se mataban 7, y no, había 9, pero solo se mataban 7, dicen las crónicas. Y luego se jugaba con cañas, era una gran fiesta, fue la gran fiesta de la época virreinal. Además, se pintaron cuadros como uno que estaba justamente en la iglesia de Jesús, a la que me refiero, al lado del hospital, que era el que pintaba la escena de San Hipólito y su martirio en Roma, y Cortés al pie de esa imagen, orante, presenciándola. La vinculación de San Hipólito con Cortés data de entonces. Y a partir de allí van ustedes a encontrar, sobre todo cuando viene el libro de Solís, una riquísima iconografía. Biombos, óleos prodigiosos, producidos a finales del siglo, en el siglo XVI, XVII y parte del XVIII, pinturas, óleos, biombos, enconchados. Curiosamente, un gran historiador del Centro de Estudios Estéticos de México, Jaime Cuadriello, encontró esos cuadros arrumbados hace unos cuantos años y los exhibió. Llevaban arrumbados probablemente siglos. Otros de esos cuadros enconchados en México, estoy refiriéndome, o de biombos, existen en colecciones particulares y en algún otro museo. En todo caso, es un arte muy relegado. Conclusión de ese largo siglo barroco, bueno, fue el gran siglo de Cortés, sobre todo en Nueva España. Pero en España los grandes escritores del siglo de oro no escribieron sus hazañas. Decía Marcel Batallón y también Menéndez Pidal, que llama la atención que por cada 10 libros sobre los turcos o la situación europea, había quizás una pequeña mención a América. Entramos en el siglo de la Ilustración y solo quiero mencionar que, por un lado, fue el siglo de la consagración de Cortés. Junto a la Catedral de México, quienes de ustedes conocen la catedral, hay una plaza en la que estaba una capilla dedicada a la capilla de Talabarteros, ya no existe, con 4 maravillosos lienzos sobre la conquista, el bautizo de los tlaxcaltecas, otros episodios de Cortés y finalmente relacionando la conquista con el advenimiento de la Virgen de Guadalupe. Estamos hablando de 1752. Y aún, y diría yo que ya el momento cumbre fue en 1794, cuando en el Hospital de Jesús, ven ustedes por qué hablo de que era una metáfora, está ya el cuadro de San Hipólito y Cortés y levantan un cenotafio. Y Manuel Tolsá, el gran escultor, hace una escultura de Cortés. Es aproximadamente el tiempo en que llega a México también la escultura ecuestre de Carlos IV y que nosotros en México llamamos el caballito. Termina el siglo XVIII y quiero notar un hecho importante en la cultura mexicana, la aparición del gran historiador Francisco Javier Clavijero, jesuita, expulsado naturalmente en 1767, que escribe su historia de México en Bolonia. Pero ya es una historia en donde, si bien trata con respeto a Cortés, los criollos mexicanos empezaban desde hacía tiempo a gravitar más en la herencia indígena. Ya los criollos no necesitaban
la apelación a Cortés y comenzaban a apelar mucho más a la herencia indígena. Bueno, y ahora entramos al siglo de las luchas y al siglo de las querellas y al siglo donde esto se pone difícil, enconado, sangriento. Es el siglo de la construcción mitológica de Cortés al que se refiere Octavio Paz. ¿Cómo empieza el siglo XIX en 1810? Bueno, con la Guerra de Independencia, que dura hasta 1821. Y si bien no en los ejércitos de Hidalgo, sí en los de Morelos, hay referencias a Cuauhtémoc, a Moctezuma, y se lee ávidamente entre los insurgentes a Bartolomé de las Casas. ¿Ven ustedes como en cada uno de los presentes de México el pasado sigue presente? ¿Cuál era la gran lectura que se introdujo durante la independencia para animar o para darle sentido a la independencia como una reversión de la conquista? Nada menos que la brevísima historia de la destrucción de las Indias. Hubo un momento mágico en la historia mexicana, 1821. Ese número 21 es algo que voy a traer a cuento y créanme que no tengo nada de cabalista. Fue, según muchos historiadores, el año más feliz de la historia de México, el año de la unión, y España pudo haberlo hecho más feliz aún si hubiese hecho caso, como muchos mexicanos a lo largo de los siglos han recordado, al conde de Aranda, y se hubiese enviado a un Borbón al trono de México. No lo hicieron. Iturbide, el emperador, digamos que lo coronó el Congreso, era una coronación sin legitimidad y no es casual que haya tenido que abdicar 2 años después. Octavio Paz me decía alguna vez, Enrique, convénzase, México nunca se consolará de no haber sido una monarquía. Esa frase me quedó grabada. No hubiera necesitado consuelo, pero si España de haber actuado de otro modo, pero en la historia los hubieras no existen. Aunque sirve pensar en los hubieras, sirve pensar qué hubiese pasado si, los futuribles, como se decía. Bueno, el mismo año que abdica Iturbide, el Congreso de México pide que se queme el cenotafio, que se extraigan los huesos y se esparzan, y se destruyan y se queme toda huella de Cortés. Desde luego la famosa, la capilla de la Talabartero se destruye pronto. Un importante político de la época, que va a ser el personaje del 19 para nosotros, Lucas Alamán, se da cuenta y salva los restos de Cortés y los esconde. Manda a la descendencia de Cortés en Palermo el busto de Cortés y lo esconde. Lo esconde hasta que es redescubierto en 1947. Ahí empieza una etapa en la que los criollos, es la última etapa de los criollos no novohispanos, sino mexicanos. Y el personaje central es Lucas Alamán. Lucas Alamán había vivido la independencia, un criollo que vive la independencia, que ve la destrucción, la gran matanza de la Alhóndiga de Granaditas. Y en los años 40 empieza a escribir sus disertaciones sobre Hernán Cortés. Y solo diré que es una delicia leer las cartas entre Lucas Alamán y William Prescott, que además en la que también interviene el primer embajador español, Ángel Calderón de la Barca, y la famosa esposa de Ángel Calderón de la Barca, la marquesa Calderón de la Barca. Todos son amigos, no se conocen. Prescott debe muchísimo a la marquesa Calderón de la Barca y le debe mucho a Lucas Alamán. Y cuando salen las dos historias, son historias complementarias. Prescott
Tiene a Cortés como una gran hazaña, como un héroe romántico, y Lucas Alamán escribe una historia del Cortés que debemos recuperar estos años, sobre todo, el Cortés posterior a la conquista. Es el constructor, el edificador de la ciudad, el constructor y edificador de ciudades, de caminos, de puertos, de rutas de navegación, de un orden jurídico, el que trae una nueva cultura material, plantas, animales. Es estrictamente, dice Alamán, el fundador de México. Curiosamente, otro criollo muy famoso, el doctor José María Luis Mora, un liberal, el fundador del liberalismo en México, está de acuerdo con Alamán. Está en desacuerdo con Alamán en todo, un conservador y un liberal. Pero en la estatura de Cortés está de acuerdo. Digamos que para los criollos siempre mantuvieron, esto es lo que hay que decir, una fidelidad a Hernán Cortés, un apego y un amor a la figura de Hernán Cortés. La gran paradoja de Lucas Alamán sería la siguiente. El libro que ayudó tanto a que se escribiera, el de Prescott, se volvió el libro de viaje preferido de los invasores de Estados Unidos en la invasión a México. Y dice Lucas Alamán, no sin ironía, le escribe a Prescott: vienen los soldados muy contentos aquí con su Prescott y me piden ver el retrato de Cortés en el Hospital de Jesús, que Alamán administraba, porque administraba los bienes de la descendencia de Cortés. Y yo se los enseño. ¿Quién hubiese pensado, decía Alamán, quién hubiese pensado que es bonita la cita? Dice, el día 3 del próximo diciembre de 1947 se completan 3 siglos cabales de la muerte de Cortés. ¿Quién hubiera podido pensar en aquella época que a los 3 siglos de la muerte del gran conquistador, la ciudad que él sacó de sus cimientos había de estar ocupada por el ejército de una nación que entonces no había tenido ni el primer principio? Con eso termina la historia criolla de Cortés y empieza una historia intrincada, difícil, dolorosa, porque en México no vuelven ya los criollos a gobernar. A partir de la Guerra de Reforma, una guerra civil, cuyo centro era el conflicto entre la Iglesia y el Estado, una guerra que duró de 1857 a 61 y luego se continúa con la intervención de Maximiliano francesa hasta 1867, en esa década, son los mestizos acaudillados por un indígena, por Benito Juárez, los que toman el poder. Es un cambio muy profundo y muy importante en la historia de México. Por ejemplo, la separación cabal de la Iglesia y el Estado, las primeras leyes civiles. México se constituye como una república federal, una república representativa. Hay un poder judicial, hay un poder legislativo. Yo siempre volteo a esa época como la época dorada, en el sentido político. Es la época dorada del liberalismo mexicano. Pero ¿qué pasó con la imagen de la conquista y de Cortés? Se construye desde entonces la idea, justamente la idea contraria a la de Alamán. Y en los decenios siguientes encontramos una imagen que contrasta violentamente y que vuelve otra vez a la narrativa de Fray Bartolomé. Esto escribe Ignacio Manuel Altamirano, indígena puro, que es el fundador de la cultura nacional mexicana, editor, poeta, novelista, un hombre que admiraba enormemente a los franciscanos.
que se declaraba guadalupano. Él decía, la Virgen de Guadalupe, cuando todo nos divide a los mexicanos, cuando menos tenemos a la Virgen de Guadalupe. Pero fíjense la imagen de Cortés. Y conforme vamos avanzando y llegando al siglo XX, se dan ustedes cuenta por qué Octavio Paz escribió que se trata de un mito conflictivo que tenemos que desentrañar mediante el conocimiento histórico. Dice, el héroe se desvanece en el proceso y aparece en toda su desnudez el bandido. Un bandido astuto, audaz, mañero, a quien favoreció la fortuna y coronó el éxito, pero siempre un bandido. Y nada importa que obtuviese merced a sus informes y a la ofrenda de una colonia sometida por sorpresa el título de marqués. Porque eso no es raro, ni que se improvisara una riqueza colosal con el producto de sus rapiñas y con el despojo de los vencidos, porque era natural, ni que fuese ensalzado por plumas venales y adulado por la opinión engañada o seducida, la cual tampoco tiene nada de extraordinario. Un bandido, dice Altamirano. Por cierto, esta imagen del bandido no es de él. Curiosamente, estos liberales leían mucho en esa época a Enrique Heine, el poeta alemán, que había escrito un famoso poema llamado Vitzli-Putzli, esa extraña traslación al alemán del Huitzilopochtli. Y en ese poema del romancero de Heine dice, en su cabeza llevaba un laurel y en sus botas brillaban espuelas de oro, y sin embargo no era un héroe, no era más que un capitán de bandoleros. Por fortuna, y aquí viene la luz después de tanta tiniebla, en la época de Porfirio Díaz surgieron varios historiadores, pero quiero nombrar a dos, que fincaron la historiografía moderna de México. Son nombres que me hubiera gustado que resonaran en esta Real Academia en su tiempo, porque lo merecían. Pero me emociona mucho mencionarlos aquí. Solo mencionaré a dos, Manuel Orozco Iberra y Joaquín García y Casbalceta. Manuel Orozco Iberra escribió la historia de ese México antiguo, antes y durante la conquista, suave y respetuosamente ladeada del lado indígena. Orozco Iberra es un historiador que introduce en 1881 equilibrio. Por ejemplo, dice, vencidos y vencedores fueron grandes, pero la admiración no debe ofuscar la verdad, y la compleja verdad estaba igualmente distante de ambas banderías. Es un crítico ponderado de Cortés. Dice, don Hernando supo aprovecharse de las pasiones dominantes, darles dirección, emplearlas para su provecho, se sometió a los indios con los indios. Muchas de las hipótesis que estamos manejando ahora en la historia en el siglo XXI están ya en Orozco Iberra. Lo que pasa es que siempre se olvida, hay que volverlos a leer. Son nuestros clásicos. No tiene miedo Orozco Iberra de hablar del horrendo culto religioso de los mexicas. Y considera que finalmente fue un progreso civilizatorio, cosa que evidentemente yo también creo, un adelanto de la humanidad. Admira la defensa, asombra a aquella tribu indómita, inspira respeto, entusiasmo, la noble figura de Cuauhtémoc, el ardido defensor de México, el indomable caudillo de la libertad. Toda nuestra admiración para Hernán Cortés, pero no nuestro amor, dice Orozco Iberra. Del otro lado, la figura extraordinaria de Joaquín García y Casbalceta. Él solo, hacendado e historiador, nacido en 1825, expulsado como todos los españoles de México en 1829, regresa con sus padres y se hace cargo muy joven de la empresa de sus padres en Cuernavaca.
Cuernavaca, el mismo lugar en donde Cortés tenía su palacio. Cuernavaca, el mismo lugar en donde Alamán escribió sus disertaciones. Cuernavaca, las haciendas aledañas a Cuernavaca, el mismo lugar en donde Joaquín García Casvalceta escribió su obra magistral. ¿En qué consistió? Bueno, este hombre, solo él, recobró toda la historiografía, o básicamente la historiografía, del siglo XVI en Nueva España. Fue editor, impresor, biógrafo, historiador. Escribió sobre todos los temas que ustedes se imaginen, no me llevaría sobre la catedral, la historia de las profesiones, los colegios, los autos de fe, los agustinos, la historia económica, los provincianismos mexicanos, centenares de retratos de tiempos de la conquista y sobre todo un estudio histórico en donde, en la antípoda de Orozco y Berra, defiende la conquista, pero la defiende con argumentaciones de una solidez de un hombre que llevaba 50 años estudiándola. Y estos dos hombres, García Casvalceta y Orozco y Berra, son, digamos, los pilares y fundadores, junto con otro personaje que solamente mencionaré por su nombre, José Fernando Ramírez, que recobró toda la historia de los franciscanos y la historia prehispánica, son los fundadores de la historia profesional. Son nuestros pares, son nuestros académicos que están aquí en espíritu. Gracias a ellos, el siglo XIX, que nunca termina en 1900, ni en México, ni en ningún lado, en México, por lo visto, termina en el año 10 y luego algo pasa en el 21. El caso está en que el siglo mexicano terminó en el año 10 con una visión de concordia histórica. A Justo Sierra, historiador y educador mexicano, se le ocurrió organizar las fiestas del centenario de la independencia. Y ahí tienen ustedes el desfile del pendón, pero es el pendón, ya no del pendón antiguo, sino del pendón de la independencia, y está Cortés y la Malinche y Moctezuma y todos los personajes de la historia. Ahí están las fotografías prodigiosas, y se abrazan y caminan y la gente aplaude, y don Porfirio Díaz muy contento de esta festividad porque era el 15 de septiembre, o la madrugada del 16, día de la independencia de México y casualmente también día de su cumpleaños. México parecía haber llegado al momento de la concordia. El embajador Marqués de Polavieja, español, acude y con emoción le da a Porfirio Díaz la espada y los estandartes de Morelos. Era la reconciliación simbólica en los hechos, en el desfile, nuevo desfile del pendón, desfile de la independencia de España y México. Por fin Cortés sale a cabalgar y abraza a Moctezuma. Y ahí está la Malinche junto a él, observando la escena. ¿Qué ocurrió? Como ocurre en la historia de México con frecuencia. Bueno, que poco más de 2 meses después, los fuegos de artificio de las fiestas del centenario siguieron los fuegos de verdad de la Revolución Mexicana. 1910, 1921. Un momento mágico, 1921. Había terminado la Revolución Mexicana. Llega a la Secretaría de Educación el célebre filósofo y educador José Vasconcelos. ¿Y qué intenta? Intenta la definitiva conciliación a través de la cultura. Reconoce la cultura española, la cultura clásica, la cultura de Oriente, la cultura indígena. Es como un ecumenismo nuevo. ¿Y a qué recurre Cortés desde 1921? A la pintura mural.
con espíritu franciscano, le regala a los muralistas, a Diego Rivera y a Orozco, los murales de educación y de la preparatoria para que pinten la gesta de la revolución como pintaban los franciscanos el Evangelio. Además, inventa la figura de los maestros misioneros que salieron por todo el país, a recorrer, a llevar la buena nueva del alfabeto y de los libros. ¡Qué año maravilloso el 21! Vean ustedes la progresión. 1521, 1621 el pendón, 1721 el momento de la decadencia del pendón, 1821 la invitación, el gran momento de fe y de esperanza de México, de la reconciliación con España, es cuando Iturbide dice: somos el tronco y la rama, no nos vamos a separar. Pero se troncharon, se separaron. Y Vasconcelos llega después de la Revolución a proponer de nuevo la idea de unión. Pero aquí el libreto de la historia mexicana tenía guardadas algunas sorpresas. ¿Dónde ocurre la residencia de Cortés? Es decir, ¿dónde vive Cortés en los años del siglo XVI en México? En Cuernavaca. ¿Dónde vive Alamán? En Cuernavaca. ¿Dónde vive García Casbalceta? En Cuernavaca y sus alrededores. ¿Y qué es lo que ocurre en el año 10 a 20 en México, alrededor de esa ciudad y de ese estado? La rebelión de Zapata. Esa rebelión de Zapata es leída en México como una nueva venganza o reversión de la conquista. Si no fuera porque no creo, o más bien no quiero creer en los ciclos históricos, algo hay ahí, pero no quiero creerlos porque creo en la libertad. Los que sí creyeron en esos ciclos fueron algunos historiadores indigenistas y en particular Diego Rivera. Y los murales que Vasconcelos considera vergonzosos en el Palacio de Cortés en Cuernavaca, de 1929 a 31, los dibuja Cortés justamente con la idea que no es históricamente real, que es justamente alimentar el mito de que Zapata es el nuevo Cuauhtémoc, vamos a decir, es la nueva encarnación de la rebelión indígena contra los hacendados, contra los que muchos de ellos eran españoles. Era una cierta profanación del Palacio de Cortés, profanación que sigue en el Palacio Nacional con la imagen de un Cortés francamente deforme e incluso sifilítico. Y le preguntaron a Diego, ¿por qué sifilítico? Bueno, porque hay un doctor forense que al ver los huesos de Cortés que habían sido descubiertos en 1947, dictaminó que eran sifilíticos. Bueno, pero lo que ocurre es que ese doctor no los tuvo en las manos ni los examinó. Bueno, yo le creo al doctor. ¿Se trataba de qué? De alimentar el mito. Otro pintor mexicano, José Clemente Orozco, pinta la más impresionante figura de la Malinche y Cortés juntos, desnudos, y a los pies un indio muerto. Octavio Paz, de joven, en la preparatoria de San Ildefonso, en el viejo colegio jesuita de San Ildefonso, veía esa imagen. Y todos ustedes que hayan leído El laberinto de la soledad recordarán la imagen de la Malinche, la idea de que el mexicano es un ser solitario y aislado, porque rechaza al padre y también a la madre, que es la Malinche, se queda solo. Ahí yo difiero, con todo respeto, de mi maestro. Yo creo que en El laberinto de la soledad, Octavio olvidó algo muy importante, olvidó el mestizaje. En efecto, está la imagen de la destrucción, pero ¿y la imagen de la construcción?
Y todo el mestizaje, dejemos el mestizaje étnico tan importante, el mestizaje cultural del que México es, yo creo que es uno de los grandes ejemplos universales y un legado, como he dicho, de España a México y de México al mundo. Ese mestizaje es, pienso yo, el tema que faltó en el laberinto de la soledad. Y entonces cuando Octavio Paz dice necesitamos volver a la historia y abandonar el mito, quiero traer a cuenta finalmente que es allí, en la historia, a los historiadores, a los que nos corresponde la palabra hoy. Así como García Casbalceta y Manuel Orozco Iberra en su labor solitaria trabajaron en el 19. Así en México, gracias a la labor de Silvio Zavala, de José Gaos y de nombres españoles quizá olvidados en España, pero que deben recordarse, como Ramón Iglesia, como José Miranda. Una generación de historiadores mexicanos recobró el siglo XVI, el XVII, el XVIII, una extraordinaria aportación de estudios históricos a partir de entonces. Estos son los fundadores sobre los que vamos a arraigar nuestra actitud en estos años que vienen, frente al mágico año de 2021. Decía Paz que el único modo el mito, dice, nació de la ideología y solo la crítica de la ideología podrá disiparlo. Cortés debe ser restituido al sitio al que pertenece con toda su grandeza y todos sus efectos. Debe ser restituido, decía Paz, a la historia. Bueno, quien contribuye mucho a restituirlo es José Luis Martínez. Es una biografía que yo no considero definitiva, pero una gran biografía, que a la manera de Orozco Iberra, lo que hace es compulsar las distintas versiones y documentos. José Luis no se erige en juez, o era un hombre tan discreto, lo conozco, es el padre de mi esposa, estoy haciendo muy merecida mención de tu padre. José Luis empeñó muchos años en reunir los documentos cortesianos y luego los va cotejando, describiendo con cuidado y luego de manera muy discreta, a veces desliza un pequeño juicio. Es una gran recopilación de documentos, es mucho más que eso, es una biografía, pero es una biografía, diría mi maestro Luis González, que hay historiadores del verbo y historiadores del sustantivo. Esta es una biografía del verbo, del sustantivo. El verbo es la acción, es como el libro de Hugh Thomas, es la acción. Yo creo que ese libro de acción todavía nos está faltando. Que, para finalizar, ¿cómo vislumbro el año 2021? 1521, 621, 721, 800, 900. Lo veo como una gran oportunidad, como la hora de los historiadores. Y aquí creo que debemos de luchar porque la historia no se politice. La historia para el saber, no para el poder. Menos estatuas, más estudios. Contra los hispanistas y los indigenistas, que son ambos representantes del fanatismo de la identidad, lo que necesitamos es conocimiento histórico y búsqueda honesta de la verdad histórica. Proyectos no van a faltar. Hay que retomar el impulso de aquella generación de historiadores, el impulso del siglo XIX y el impulso del siglo XX. Estoy hablando de México y también de España. Propiciar un debate de altura en los centros académicos. Alentar nuevos estudios cortesianos, por ejemplo, los que Carmen Martínez ha hecho sobre Veracruz en 1519. Es notable
todo lo que todavía puede descubrirse sobre este gran descubridor. Esto es lo que debe alentarnos. Llevar una historia de la conquista, o como quiera llamársele, quizá debe llamarse de algún otro modo, no sé, yo la llamo historia de la conquista, al gran público de manera equilibrada, atractiva, veraz, fiel. Creo que es el momento de pensar en publicar el juicio de residencia. Hugh Thomas tenía ese sueño. No sé cuántas veces llegué a ver a Hugh Thomas en México y en España, acariciando el sueño de publicar el juicio de residencia. Publicarlo en papel quizás sería innecesario, pero con todos los instrumentos actuales sería maravilloso publicarlo. Y con índices y con buscadores sería una extraordinaria, la verdadera fuente para esa biografía que creo que todavía está faltando. Hay que apoyar el índice de documentos cortesianos que está en puerta, el diccionario de conquistadores. Hay que ver ediciones y reediciones. Hay que recobrar España y a México como los dos ejes de la globalidad, que ahora todo el mundo habla de ella, pero fue España la que inventó esto. Cortés fue un personaje central y México fue un gran eje. Y finalmente, como biógrafo, como hombre de libros, finalmente, sí, necesitamos una biografía definitiva y un historiador que empeñe una década o 2 décadas, no sé cuánto tiempo en hacerla. Comencé esta conferencia recordando mi visita al Hospital de Jesús. Metáfora, dije, de la posteridad de Cortés. Bueno, yo quisiera mencionar aquí también otra visita que es una metáfora, que yo hice hace muchos años con mi padre y con mi hijo, en el 93, a Castilleja de la Cuesta, y me conmovió ver que ahí había plantado Hernán Cortés ese árbol de zapotes mexicanos, que claro no pueden darse, con dificultad se dan en México y en Cuernavaca, pero no podían darse, pero ahí lo tenía. Y varios monolitos aztecas que él tenía. Siempre tuve interés de saber los más secretos de estas partes que me fue posible. Y sentí lo que muchos mexicanos pensamos sobre Cortés, que este gran conquistador también fue conquistado. Es un conquistador conquistado por la profunda y por los aspectos más luminosos, digamos, de la cultura mexicana, que sigue viva y que a través del mestizaje y a través de los siglos sigue viva. ¿Qué biografía definitiva de Cortés estoy vislumbrando? A un joven que no la intente a la manera de Carlyle. No queremos una estatua literaria, no queremos una historia de bronce, no queremos a la encarnación de la conquista, ni a la esencia hispana, ni a la esencia de la fe. No un mito, ni un instrumento de la ideología. No un capitán de bandoleros, pero tampoco un ser providencial. Un hombre de carne y hueso. Un hombre de aquel tiempo, y en cierta medida, un hombre de todos los tiempos. Hernán Cortés. Muchas gracias.